Un saludo de solidaridad y esperanza a toda la familia de Jiré NutriLife and Sports. Doctor García te saluda como siempre de todo corazón. Hoy continuando con nuestra serie Aguilízate, episodio número 12. Distrés, no te rindas. Después de haber tratado anteriormente las causas del distrés, las consecuencias, el desgaste en nosotros por ese tipo de emociones tóxicas, hoy día quiero que nos enfoquemos en cómo debemos adaptarnos para evitar ese desgaste diario continuo. De hecho, saben ustedes muy bien por los episodios anteriores que ese mundo superpuesto, emocional, tóxico, al cual no sabemos cómo enfrentar y que nos rendimos ante él, nos lleva a creernos esta mentira dentro de nosotros, porque no es más que una mentira. Y de hecho, lo más importante es que ignoramos ser ignorantes de esta situación. Para ello, invito a que vayamos a Efesios 5:29, donde podremos observar en el libro sagrado donde nos dice la palabra: jamás podrás odiar o aborrecer tu cuerpo. Y de hecho, cuerpo es cuerpo y alma, sino que lo alimentarás y cuidarás de él, como Cristo cuida a la iglesia. Esto es muy importante porque lo que debemos hacer es saber adaptarnos para cuidar el cuerpo. ¿Y cómo nos adaptamos? ¿De qué manera? Lo primero es que debemos enfocarnos en el aquí, en el ahora, en el presente. Para ello te voy a traer 3 ejemplos para evitar esa toxicidad que nos invada en nuestro interior. La primera, aquella persona que se dedica a buscar culpables por lo de la pandemia del COVID-19. Segundo, personas que son estudiantes, algunos de ustedes, que por algún momento presentaron un examen y no lo pasaron con un muy bajo puntaje. Y la tercera, ese grupo de personas que de una u otra manera perdieron su trabajo, tienen problemas financieros por la pandemia o lo del COVID-19 y de hecho están sufriendo las consecuencias hoy y se llenan de ira, irritabilidad, rabia. Pues bien, la segunda fase sería el cómo enfocarnos entonces en el aquí, el ahora y el presente. Es cuando nos recordamos en Romanos 12:2, donde nos dice la palabra: no sigas al mundo como tal, transformaos, renovaos la mente y conocerás la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es cuando nosotros en ese momento vamos a exponer nuestros cuerpos, nuestra alma, en ese preciso momento, al saber exactamente qué debemos hacer. Y es cuando debemos cambiar preguntas sencillas de nuestra manera de percibir las situaciones, como por ejemplo, ¿es qué? ¿Es que si yo hubiera estudiado un poco más? ¿Es que si no hubiera ido a la fiesta el fin de semana, hubiera tenido más tiempo para poder abarcar temas y hubiese pasado el examen? Eso no es lo que nos va a rendir a nosotros en el futuro lo mejor. Tenemos que cambiar ese es que por hay que, tener que, hay que ser más proactivos. Hay que ser más proactivos, hay que tener más disciplina. De hecho, las personas que buscan culpables por el COVID-19 lo que hacen es señalar
y decir, es que tal país hizo esto, es que tal negociaciones o tal normativa no está de acuerdo con la situación actual del COVID. La idea no es que hay que aportar, tener más cultura, más distanciamiento social, más altruismo, cuidar al prójimo, amarlo. De hecho, cuando hablamos del tercer ejemplo, el ejemplo aquel donde la persona pierde su trabajo, pierde su ingreso y entonces dice, es que si yo hubiese trabajado más horas extras, es que si yo hubiera aprovechado más los ingresos y no derrochar el dinero. No, hay que ser ahora más proactivos, más disciplinados, organizar más esa ocupación diligente, ocuparnos diligentemente y poder saber cómo afrontar en el futuro, ni Dios lo quiera, una crisis que se presente. Por eso, preguntas como esas son vitales. Cambiar el por qué por el para qué. ¿Por qué estoy en casa? ¿Por qué estoy allí 4 o 5 meses? ¿Para qué estoy? Para reflexionar, para renovarme, para transformarme y cambiar el tener, el querer tener. No me importa, yo salgo a la calle por necesito tener dinero, por el ser, por el crecer, tener por el ser. Cuando llegamos allí a esos cambios fundamentales en nuestro interior, es cuando debemos pasar a los pasos fundamentales. ¿Cuáles son los pasos fundamentales? 1. Inicialmente debemos cambiar totalmente la perspectiva interna de nuestro triple diamante. Cuando exploramos que tenemos una grandeza dentro de nosotros, que esa alma que involucra nuestra mente, nuestra espiritualidad, nuestra voluntad que va ceñida a la voluntad de Dios, va a ser vital para poder despojarnos de ese pasado y de ese futuro, de esas lamentaciones, de esa amenaza que la vemos en cada una de ellas, de esas lamentaciones y de hecho de ese tipo de miedo que nos crea. Y también de evitar esas angustias por ese tipo de incertidumbre cuando pensamos en lo que vendrá en el futuro, en el peligro del futuro. Cuando todas esas maletas grandes, pesadas, las despojamos y le echamos a un lado, en ese preciso momento nos hemos aliviado las cargas. Y al despojarnos de ellas es cuando vamos a entender claramente que ese casillero del enemigo oculto, el sistema que expliqué la vez anterior, esa amígdala, esa estructura cerebral se va a sentir liviana, ya no va a estar ahí atacándonos en todo momento. Pero tenemos que tener mecanismos para poder resistirnos a ella, para resistir que ese casillero se abra en un momento dado, porque no podemos decir que no existe, sí existen, pero están totalmente allá, aparte. Ya nos hemos liberado de ella, están totalmente sellada ese casillero, sellado con un candado que nadie puede abrir, porque no hemos liberado de él. Pero tenemos que tener técnicas adecuadas. Y la técnica adecuada para ello, escúchame, es espiritual. La primera es estar totalmente en calma. Cuando digo calma, es buscar la manera de cómo llegar a técnicas para tener serena nuestra mente. Esa serenidad que todos perseguimos muchas veces. Hay técnicas importantes, la ciencia se une con el espíritu, la yoga, la meditación, el mindfulness, que es uno de los temas actuales de gran envergadura, pero muy importante, obviamente, relajamiento, técnica de meditación, pero más trascendental, el ejercicio físico. Mira, el año 2002, hace poco en esta década, la década anterior, disculpen, la doctora Sara Lazar en la Universidad de Harvard descubrió a través de un estudio profundo que cuando practicamos el ejercicio constante, consistente, logramos inmediatamente aumentar
la migración de células madre, escúchame bien, células madre desde los ventrículos, que es unas cavidades a nivel central, a nivel cerebral. Esas células migran a una estructura llamada hipocampus. Ese hipocampus se va a fortalecer, ese hipocampus que se fortalece y crece porque la sinapsis, la unión de las neuronas incrementan, esas sinapsis se hacen mucho mayores cada vez más, de esas miles y millones de células a nivel cerebral, y eso va a provocar que el hipocampus controle el casillero del enemigo oculto y no deja que actúe. Es decir, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de entendimiento, todo va a aumentar porque ya no nos dejamos manejar por esa mentira. Fíjate qué importante es el descubrimiento científico que desvela todo lo que se dice a niveles de la Biblia, de nuestro libro sagrado, y podemos entender que ese es el mensaje original, lo que nos dice el libro sagrado, y que la ciencia lo ha desvelado con pruebas, con exámenes de imagenología, con exámenes que hacen mucho más clara la evidencia de que toda esa cantidad de cambios a nivel cerebral, cuando comprobamos que el BDPNF o BDNF, que es la sustancia neurotrófica que va a provocar la sobrevivencia, el mantenimiento, que todas y cada una de las células se maduren, se estabilicen, tengan un buen funcionamiento, aumenta con el ejercicio también. Que ustedes entiendan que hormonas como la oxitocina aumenta y esa contrarresta el miedo. Que también entiendan que hormonas como la dopamina y la serotonina van a ser trascendentales para poder tener esa motivación, esa inspiración, que van a tener importancia en nuestro sentir diario para poder estar totalmente conocedores de nuestro cuerpo y estar entregados al liderazgo en una sensación total de felicidad como la serotonina de igual forma. Todo ello a consecuencia de estas técnicas. De igual forma quiero decirte que nosotros como seres humanos también tenemos hormonas cuando descansamos. Por ejemplo, cuando vas a descansar, esa técnica del descanso es vital. Si tú no descansas bien, no puedes tener una reenergización de tu cuerpo. Y de hecho, la melatonina que se produce durante la noche es otra hormona que viene de la glándula pineal y de otras más. Son importantes los niveles de melatonina para poder ejercer sobre nuestro cuerpo un control de reenergizarlo y asimismo, escucha, asimismo, poder secretar hormonas como la del crecimiento, que es la que nos va a fortalecer y a dar en estos momentos de tanta necesidad una capacidad de crecer mucho más. Y a los muchachos, a los jóvenes, les permite también hacer un metabolismo mucho más dirigido a su crecimiento y desarrollo. Por eso ellos necesitan descansar más. Y por último quiero decirte algo. Debes cuidar la palabra, debes cuidar lo que dices, porque la palabra tiene poder. Cada momento que te dedicas a hablar negativamente, ese pensamiento negativo lo que hace es destruirte, crear más distrés, agonía, angustia, y de hecho te va a limitar. Por último, cuando hablemos de imaginación, cuando hablemos de creatividad, es cuando hemos llegado al punto de todo esto. Porque manejar el distrés es un proceso. Porque poder entender la palabra y asociarla con el nivel científico, con técnicas de ejercicio, con técnicas de descanso, con todo lo que la ciencia nos ha aportado para comprobar, nos está diciendo, ahí lo tienen, háganle. No he hablado de nutrición, va a ser en otro episodio, que es muy importante para manejar el estrés. Pero el objetivo fundamental es, primero, cree en ti, ten confianza, encuentra la grandeza y asimismo ama al prójimo como a ti mismo. Ese amor ágape que nos enseñó Dios. Y sabes, ten una curiosidad en ti, una curiosidad para poder crear, porque tú puedes crear
puedes hacer muchas cosas en función de aporte de la humanidad, en servicio a la humanidad. De todo corazón, Dr. García, para todos ustedes, que mi Dios los bendiga. Si te gustó este video, ponle dedito arriba, síguenos en nuestras redes, suscríbete incluso, y no olvides, Jiré Nutrilife and Sport, Dr. García.